dinosaurios, los mamuts y los neandertales son ya famosos en las páginas de la historia de la evolución. Prosperaron en nuestro planeta, pero finalmente se extinguieron. Y no son los únicos. Más del 99,9% de las especies que han habitado la Tierra ya no existen. Y nuestra especie no ha hecho más que empezar su fase evolutiva. Nuestro desarrollado cerebro nos ha permitido poblar los rincones más apartados del mundo y hacer crecer la población hasta llegar a los 7.000 millones de habitantes. Algunos científicos creen que esto nos hace prácticamente inmunes a la extinción, y otros creen que ahora corremos aún más peligros que antes. Estamos en un periodo en el que el nivel de riesgo es aún más alto que antes. Hay muchas probabilidades de que fracasemos y de que en este siglo la humanidad toque a su fin. Estamos haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Se va a desarrollar tecnología muy poderosa que nos permitirá manipular y reconstruir la naturaleza y tomar el control de la materia a nivel atómico y molecular. Nadie sabe si la humanidad está al principio de su recorrido o si está cerca del final. Dentro de la cultura popular no se tardó mucho en crear un género que hablase de este tema. Ahora los científicos están interesados en investigar los desastres que quizá puedan acarrear el fin de nuestra especie. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no se ha podido hacer mucho para evitar los peligros a los que estábamos expuestos, pero ahora la ciencia nos permite entender algunas de las cosas que pueden amenazar nuestra existencia. ¿Los fenómenos de la naturaleza son lo único que nos amenaza o seremos nosotros mismos los que pondremos fin a nuestra existencia? ¿Y qué probabilidades hay de que en este siglo se produzca una extinción masiva? El Sol, que es nuestra estrella más cercana, es indispensable para que haya vida en la Tierra. Sin él no habría ni plantas, ni animales, ni humanos. Pero los poderosos procesos físicos que tienen lugar dentro de las estrellas también pueden destruir esa vida. Cuando una estrella muere violentamente, podríamos tener la mala suerte de cruzarnos en su camino. Aunque parezca mentira, es literalmente como ver la explosión más grande que pueda haber en todo el universo. Número 10. Colapso de una estrella. El 19 de marzo de 2008 se detectó en la lejanía un fenómeno estelar sin precedentes en la historia de la astronomía. La fase final de la vida de una estrella gigante. Una supernova capaz de provocar una explosión de rayos gamma. Esto es una estrella masiva. Cuando se colapsa para formar un agujero negro, en su eje de rotación hay partículas cargadas de energía que pueden desplazarse casi a la velocidad de la luz. Al chocar contra la superficie de la estrella, provocan dos haces de luz que salen en direcciones opuestas. Eso es una explosión de rayos gamma. Si se produjese una explosión de rayos gamma cerca de nosotros, las consecuencias serían catastróficas. Si uno de esos rayos alcanzase la Tierra, destruiría la capa de ozono. Toda la radiación penetraría en la superficie y nuestras vidas correrían un grave peligro. Una de las 5 extinciones masivas tuvo lugar en nuestro planeta hace 450 millones de años. Se extinguieron más de la mitad de las especies animales que habitaban la Tierra. Existe una teoría que defiende que la radiación cósmica provocada por una explosión de rayos gamma fue la que causó este desastre. Si una explosión de rayos gamma asoló la Tierra hace 450 millones de años, podría ocurrir de nuevo. Los científicos han descubierto una estrella cuya vida está tocando a su fin y que podría provocar una enorme explosión de rayos gamma en cualquier momento. Esta es WR104. Comparada con la estrella que provocó una explosión de rayos gamma en 2008, está mucho más cerca de nosotros.
y los astrónomos saben que su eje de rotación está prácticamente alineado con el de la Tierra. Una explosión de rayos gamma que se produjese en WR104 tendría unas consecuencias nefastas en nuestro planeta. En el momento de alcanzar la Tierra, la radiación llegaría muy atenuada, pero aún así alteraría la atmósfera superior y sería más que suficiente para eliminar por completo la capa de ozono. Estaríamos expuestos a altos niveles de radiación ultravioleta y la concentración de compuestos de nitrógeno se convertiría en lluvia ácida. Las cosechas se echarían a perder, la cadena alimenticia quedaría paralizada, se extinguiría toda vida en los océanos y al paralizarse la cadena alimenticia, la vida terrestre empezaría a desmoronarse. Pero la explosión de rayos gamma no es a lo único a lo que nos enfrentamos cuando una estrella se colapsa. Tras la explosión, se formaría un agujero negro que puede causar aún más problemas. Los agujeros negros son el fenómeno más impresionante del universo. Todo lo que trata de salir de su interior vuelve a entrar inmediatamente. Los científicos ya saben sobre la existencia de enormes agujeros negros que se alojan en el centro de las galaxias espiral. En nuestro sistema solar existe uno. Se encuentra a una distancia de 27.000 años luz y su órbita es estable. Pero el que se descubrió hace 10 años sorprendió a la comunidad científica. En 2001, una noche mientras observábamos el cielo, vimos algo que se cruzó por delante de las estrellas. La luz de las estrellas se distorsionó. Era algo invisible que se movía. Empezamos a seguirlo y lo encontramos. ¡Madre mía! Era un agujero negro errante. Los agujeros negros no permanecen inmóviles, se pueden mover por toda la galaxia. Y nos dimos cuenta de que había una nueva amenaza. Existen agujeros negros errantes que son totalmente imprevisibles. Los científicos creen que hay cientos de agujeros negros errantes en nuestra galaxia. Son los restos que las supernovas han esparcido en todas direcciones por la Vía Láctea. Pueden chocar con otros agujeros negros y salir despedidos en muchas direcciones. Eso es lo que creemos que pasó aquí. Seguramente fue una colisión la que puso a este agujero negro en órbita alrededor de la Vía Láctea. Si un agujero negro atravesase nuestro sistema solar, estaríamos ante un peligro inminente. Si un agujero negro empezara a acercarse a nuestro sistema solar, lo sabríamos por los planetas exteriores. Sus órbitas estarían deformadas y oscilarían. Cuando el agujero negro pasase cerca de Saturno, ya empezaría a afectar a la órbita de la Tierra. Empujaría a nuestro planeta hacia el Sol o bien hacia el espacio exterior. Podría engullirnos por completo. Pero para que eso ocurriese, esta enorme aspiradora cósmica tendría que acercarse a tan solo unos cientos de kilómetros de la Tierra. Las probabilidades de que en este siglo nos alcance una explosión de rayos gamma son de 1 entre 10 millones. Y las probabilidades de que se nos acerque un agujero negro son aún más bajas. Este es uno de los peligros de la naturaleza. Lo que sabemos de ellos es que son muy poco comunes. Habría que tener muy mala suerte para que una de esas explosiones nos alcanzase en los próximos 100 años. Por eso, el colapso de una estrella está en la 10ª y última posición de nuestra lista de cosas que acabarían con el mundo. La siguiente amenaza de la lista tiene más probabilidades de ocurrir. Hace unos años nadie lo vio cuando venía en dirección hacia nosotros. Y ningún aparato detectó que había pasado tan cerca, a menos de 1/3 de la distancia que hay hasta la Luna. El asteroide 2002 MN se descubrió 3 días después de que pasase. Si su órbita hubiese sido ligeramente diferente, hubiera chocado contra la Tierra con fuerza suficiente como para arrasar una ciudad del tamaño de Estocolmo. No habríamos tenido tiempo de reacción y el resultado habría sido devastador. Fin. Se acabó.
En Estocolmo todos habrían muerto. Número 9. Impacto letal. Vivimos en una galería de tiro gigante. Hay muchas cosas que pasan a nuestro lado constantemente y ni nos damos cuenta. Si por la noche se pudiesen ver de alguna manera todos los objetos que están flotando en nuestro planeta, no te lo creerías. Un humilde despacho de una oficina se encarga de observar millones de proyectiles cósmicos. Aquí está mi despacho. Este es un diagrama que muestra algunos de los asteroides potencialmente peligrosos. Si trazamos la órbita de estos asteroides, podemos comprobar que hay razones para preocuparse. El trabajo de Paul Chodas gustaría a muy pocos. Un programa automatizado le envía a su correo electrónico todas las noticias relacionadas con descubrimientos de asteroides que podrían impactar contra la Tierra. Por ejemplo, aquí vemos que se ha descubierto un objeto que podría impactar contra la Tierra en el año 2071 con una probabilidad de 3 entre 1 millón. Esto se descubrió anoche. Todos los días hay algo nuevo. Por desgracia, no sería raro que un objeto como el 2002 MN, que era del tamaño de un rascacielos, impactase contra la Tierra sin previo aviso. La mitad de los asteroides que se nos acercan tienen al Sol detrás, así que no se pueden detectar con antelación. Y aún quedan muchos objetos por descubrir ahí fuera. Calculamos que hay aproximadamente 1 millón de asteroides órbita terrestre y que suponen una amenaza, aunque de todos ellos solo tenemos constancia de un 1% o incluso menos. Actualmente la amenaza más plausible es el asteroide Apophis. Se trata de un asteroide de tamaño mediano, cuyo diámetro es de 270 metros. Pesa 20 millones de toneladas y podría hacer desaparecer no solo Estocolmo, sino todo el norte de Europa, dado que liberaría una cantidad de energía equivalente a 65.000 bombas como la de Hiroshima. Apunten bien esta fecha, viernes 13 de abril de 2029. Ese día, Apophis pasará a tan solo 29.000 kilómetros de altitud de la Tierra, una distancia menor que la que alcanzan los satélites artificiales. Existen varias formas de desviar un asteroide. Con antelación suficiente, la mejor forma de actuar sería utilizar el llamado remolcador de asteroides. Habría que colocarse delante del asteroide y atraerlo hacia nosotros mediante la fuerza de la gravedad. Pero no hay que tocarlo. Si queremos reducir su velocidad, habría que ponerse detrás. Hay que quedarse cerca, pero siempre detrás. Se le puede dar más o menos velocidad y desviarlo en la dirección que queremos que vaya. Rusty Schweiker fue astronauta del programa Apolo de la NASA. Y ahora se dedica a diseñar estrategias para lidiar con las amenazas del exterior. Seguramente en Europa penséis que la Agencia Espacial Europea o que la NASA en Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger a la Tierra de los impactos de los asteroides, pero os equivocáis. No tenemos todos los medios necesarios, ni tampoco lo hemos estudiado todo, ya que nadie es realmente responsable de eso. Pero un asteroide del tamaño del Apophis no pondría en peligro a toda la humanidad. Podría arrasar una ciudad, una región, un país pequeño o algo por el estilo. Pero si el asteroide tuviese un diámetro de unos 2 kilómetros, ya estaríamos hablando de un desastre mundial. Los astrónomos han descubierto que cerca de la Tierra hay más de 800 asteroides cuyo diámetro mide más de 1 kilómetro. Cuando tienen más de 3 kilómetros de diámetro, se trata de algo muy serio, ya que sería una catástrofe mundial. Y si midiese 10 kilómetros, seguramente significaría el fin de la humanidad. El asteroide que acabó con el 75% de la vida terrestre, incluidos los dinosaurios, hace 65 millones de años,
medía alrededor de 10 kilómetros. La explosión creó un entorno idóneo para pequeños mamíferos de cuya evolución surgiría más tarde el ser humano. Pero lo que no sabemos es si nosotros pertenecíamos a esa minoría de especies que podrían sobrevivir a otro impacto de ese calibre. Solo el impacto sería brutal. Si fuese un asteroide de gran tamaño, las cenizas y los gases que se desprenderían de él bloquearían la luz solar que penetra a través de la atmósfera, por lo que habría una oscuridad total y las temperaturas bajarían tanto que sería imposible que a la larga el ser humano pudiese sobrevivir. Hoy tenemos uno interesante, el JU-39. Vigílalo. Muy probablemente ninguno de los asteroides estará en rumbo de colisión en un futuro inmediato. La verdadera amenaza para la humanidad está en otro sitio. Los asteroides no son el verdadero peligro porque los controlamos constantemente. Giran alrededor del Sol en órbitas periódicas. El peligro son los cometas. La mala noticia es que se mueven al doble de velocidad y pueden ser verdaderamente grandes. Pueden ser tan grandes como Plutón. Ahora nos hemos dado cuenta de que Plutón no es realmente un planeta. Es un cometa que ha crecido más de lo normal. Y más allá de Plutón, creemos que existen objetos tan grandes como él. Pero lo peor de todo es que la mayoría de cometas, incluso los más grandes, son imposibles de detectar. Un cometa primero gira alrededor del Sol y no se puede distinguir su cola. No lo podríamos ver, sería completamente invisible. Cuando ya dejase de girar alrededor del Sol, ya veríamos la enorme cola y a partir de entonces tendríamos tan solo 2 semanas para cruzar los dedos y rezar para que no nos alcanzase. Un asteroide de 3 kilómetros de diámetro podría acabar por completo con la humanidad. Pero las probabilidades de que en este siglo se pueda acercar tanto a nosotros son muy bajas. Así que los proyectiles espaciales quedan relegados a una 9ª posición de nuestra lista del apocalipsis. La siguiente amenaza tiene el doble de probabilidades de ocurrir. Cuando las entrañas de la Tierra se despiertan, es mejor mantenerse alejado. Las erupciones volcánicas son el fenómeno más extremo que puede ocurrir hoy en día en la Tierra. Los volcanes más peligrosos son tan grandes que la gente no se da cuenta ni siquiera de que son volcanes. Muchos turistas no saben que están visitando uno de los volcanes activos más grandes del mundo. Cuando los volcanes más grandes se despiertan, todos los seres vivos están en peligro. Las erupciones de los supervolcanes puede que fuesen una de las catástrofes que hicieron que hace tiempo casi se extinguiera la humanidad. Número 8. Supervolcanes en erupción. Para la gente que vivía en la Tierra hace 75.000 años, fueron tiempos difíciles. Acababan de entrar en el periodo frío. Las temperaturas bajaban y las cosas iban a ponerse aún peor de lo que estaban. Al otro lado del mundo, en la isla de Sumatra, un enorme volcán llamado Toba entró en erupción. El volcán expulsó varios cientos de kilómetros cúbicos de magma y gas sulfuroso a la atmósfera. En África Oriental comenzaron a ver cómo se oscurecía el cielo. El sol debía de verse mucho menos brillante y el cielo estaría completamente cubierto. Las temperaturas a nivel mundial bajarían y en el Ecuador habría una temperatura glacial. Los científicos creen que el invierno volcánico provocado por la erupción del Toba duró más de 5 años,
lo que supuso una catástrofe absoluta para la humanidad. Gracias a los estudios genéticos actuales del ser humano, sabemos que la población decreció hace unos 75.000 años, justo cuando el Toba entró en erupción. La población mermó tanto que apenas quedaron unos miles de personas. Se ha descrito como el día más difícil de la historia de la humanidad. En ese momento, la especie humana estaba al borde de la extinción. Según una teoría existente acerca de la catástrofe del Toba, este supervolcán fue la causa de que la especie humana desapareciese casi por completo. Las erupciones de tal magnitud no son solo cosa del pasado. Cuando se trata de un volcán, y sobre todo de un supervolcán, la cuestión no es si va a entrar en erupción, sino más bien cuándo lo va a hacer. El principal candidato para la próxima supererupción es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Cada año, 3 millones de turistas visitan el parque de Yellowstone para disfrutar de su fauna y su flora. Pero mucha gente no sabe que en realidad se encuentran en la cima de uno de los volcanes activos más grandes del mundo. Cuando la gente piensa en volcanes, creen que son solo algo que sobresale de la tierra, que escupe fuego y que normalmente tiene forma cónica. Pero de una caldera salen enormes cantidades de diferentes materiales, cientos de kilómetros cúbicos hasta que el suelo se hunde y se forma una depresión. La caldera Yellowstone es gigantesca. Mide 40 kilómetros de ancho y 80 de largo. 2 kilómetros por debajo se encuentra la enorme cámara magmática que está empujando hacia arriba y que algún día acabará explotando. ¿Que si Yellowstone va a entrar en erupción algún día? Por supuesto, de eso no hay duda. ¿Se ha dado aquí alguna cadena de seísmos? Sí. ¿Hay deformaciones en el terreno? También las hay. ¿Y cómo es que eso no nos indica que va a erupción? Porque no está todo concentrado en la misma zona. Eso quiere decir que el magma no está empujando en un solo punto. Yellowstone es un supervolcán que se ha despertado con bastante frecuencia. Tiene un ciclo de supererupciones bastante frecuente. Suceden una vez cada 600.000 años. La última vez fue hace poco, 200.000 años. Así que si nos ceñimos a su línea de comportamiento, supuestamente debe haber entrado en erupción. Cuando Yellowstone entre en erupción, se abrirán enormes grietas en el suelo de donde empezará a manar lava. Al principio sucederá en un solo lugar y después en varios a la vez. Finalmente, debido a estas grietas, la cima del volcán se desplomará y la cámara magmática explotará. Cuando el volcán erupcione, se formará una enorme nube grisácea de gas. Esta masa de vapor supercalentado se conoce como corriente piroclástica. Se va extendiendo en todas direcciones y se mueve a cientos de kilómetros por hora. Arrasaría todo lo que encontrase a su paso. La ciudad de Bozeman, en el estado de Montana, es el punto de partida idóneo para visitar Yellowstone. A pesar de estar a 100 kilómetros de distancia, la corriente piroclástica la arrasaría por completo. Las pequeñas partículas que contiene esta nube alcanzarían una altitud de 25.000 metros y se esparcirían por toda la atmósfera. Las principales consecuencias que tendrían estas supererupciones en la sociedad serían de carácter climático. En el peor de los casos, las cosechas se paralizarían durante 5 o 6 años o llegarían incluso a desaparecer. Y hoy por hoy no tenemos suficientes reservas de comida como para sobrevivir a una erupción volcánica de tal magnitud.
Se puede desviar la trayectoria de un asteroide e incluso evitar una guerra nuclear gracias a la diplomacia. Pero no hay nada que pueda detener a un supervolcán. Las probabilidades de que un supervolcán entre en erupción de aquí a pocos años son muy bajas, de entre el 0,1 y el 0,2%. Y afortunadamente sobrevivirían suficientes personas para que no se extinguiese la humanidad. Desde un punto de vista histórico, ha habido 2 veces más erupciones de supervolcanes que impactos de asteroides o cometas. Y por eso la amenaza volcánica se sitúa en el 8º puesto de la lista por delante de los proyectiles espaciales. El siguiente elemento de la lista pertenece a la categoría de las amenazas desconocidas. Se registró justo antes de la medianoche en agosto de 1977. La señal hizo que el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio se volviese loco. La señal provenía de una mancha en el cielo, al este de la constelación de Sagitario, a 220 años luz de distancia. La señal era tan clara que en el registro impreso el operario hizo una anotación que ya forma parte de la historia de la astronomía. Lo realmente interesante de la señal WOW era su forma, como subía y bajaba siempre con la misma intensidad. Era el tipo de señal que uno esperaría recibir de algo procedente del cielo y que se estuviese moviendo con las estrellas. Número 7. Extraterrestres hostiles. En la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, la señal WOW es la única señal que no se puede explicar como un simple fenómeno cósmico o como resultado de algún tipo de actividad humana. Nunca hemos sabido lo que era la señal WOW y no se ha vuelto a repetir. ¿Estarán ahí fuera? Seres tan avanzados como hemos representado en libros y películas. A veces vienen en son de paz, pero casi siempre tienen planes mucho más siniestros. Vamos allá. Son las primeras imágenes de la noche. Venga, estamos grabando. Nadie sabe si hay vida en otros planetas. Pero gracias a los avances de la astronomía, no tardaremos mucho en conocer la respuesta. Vivimos en una época muy especial. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, hemos podido encontrar planetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de otras estrellas y saber que algunos de ellos podrían ser habitables. Desde que en 1995 se hiciese el primer descubrimiento, expertos de ambos lados del Atlántico han elaborado una lista de 500 planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Son los llamados exoplanetas. Hace 15 años, básicamente, lo que hacíamos era detectar si existían más planetas. Pero ahora se ha avanzado mucho y queremos incluso saber qué temperatura hay en ese planeta, qué tamaño tiene, cuál es su gravedad, si es rocoso o es gaseoso, si se puede aterrizar allí. Hay muchísimos avances. Es como una novela de ciencia ficción, pero no lo es. Esto es real. Esta es la primera estrella que se descubrió con planetas en los que podría haber vida. Gliese es un sistema solar que está a solo 20 años luz de la Tierra y al igual que nuestro sistema solar contiene varios planetas. Los planetas 581G y 581D podrían quizá albergar vida. El hecho de haber descubierto planetas similares a la Tierra tan cerca de nosotros en tan poco tiempo aviva la idea de que en todo el espacio puedan existir muchos más planetas como estos. La galaxia tiene muchísimas estrellas, unos 100.000 millones, así que deberían de existir también millones de planetas con vida. Pero otra cosa muy diferente es si en la galaxia existe vida inteligente o no. ¿Ves esta línea de aquí? Es una señal, y es lo que buscamos, porque
En el SETI, que es el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, creen que se puede establecer contacto con el exterior y que solo es cuestión de tiempo. Hay que tener en cuenta que existen muchísimos planetas ahí fuera. Quizás solo nos interese el 1% o incluso menos de un 1%. Existen 1 billón de planetas. Hay muchas posibilidades. Hace ya casi 50 años que se están registrando señales extraterrestres, pero hasta ahora no ha habido ninguna tan prometedora como la señal WOW. Yo creo que eso va a cambiar. Estos instrumentos nos van a permitir buscar mucho más rápido, con lo cual, en los próximos 25 años, podremos analizar ya 1 millón de sistemas estelares. De aquí a unos años, creo que esta antena será capaz de localizar extraterrestres. ¿Suponen entonces alguna amenaza a los alienígenas? Escuchar señales como hacen en el SETI ya no choca a nadie. Pero lo que hace este hombre sí que ha sorprendido a más de uno. Alexander Zaitsev es radioastrónomo. Nadie ha hecho más esfuerzos que él para comunicarse con el espacio. En 2008 envió su último mensaje dirigido al sistema solar Gliese. Estamos construyendo una especie de puente entre nosotros y la civilización receptora del mensaje. Hemos hecho nuestra parte del trabajo. Ahora es su turno. ¿Serán capaces de interpretar nuestra señal? ¿Podrán entenderla? Si hubiese vida en el sistema Gliese y además fuesen capaces de recibir el mensaje cuando llegase en la primavera de 2028, podrían aprender mucho sobre nosotros. El mensaje contiene una lista de los recursos naturales que tenemos, como minerales y metales entre otros, un mapa que muestra cómo están posicionados los continentes y también incluye una guía de la composición genética de los humanos. Se ha debatido mucho sobre este tema y nos parece importante porque tiene un alto contenido emocional. Es algo emocional porque hay mucha gente que piensa que nadie debería hacer esto ya que es algo peligroso. Para hacer frente a las críticas, uno se defiende diciendo que también enviamos nuestras señales de televisión al espacio, pero esas son señales muy débiles. Lo que debemos evitar es enviar a algún sistema estelar concreto emisiones intencionadas que pudiesen provocar señales mucho más fuertes. Alexander Zaitsev resta importancia a las críticas. Ningún mensaje que haya enviado entraña peligro alguno. En las transmisiones digitales que hemos hecho, solo hemos descrito cosas que todo el mundo sabe ya, pero que quizás a ellos les puedan interesar. Puede que no exista ninguna civilización en el universo aparte de la nuestra. Y si así fuese, tendríamos que tachar a los alienígenas de la lista de amenazas. Pero si existiesen seres inteligentes, la violencia y la agresividad muy bien podrían ser algunos de los rasgos de los alienígenas, igual que pasa en los humanos. Y eso sí que supondría un problema. Si analizamos nuestra historia, siempre que una sociedad técnicamente avanzada se topara con una menos avanzada, esta última no salía muy bien parada. Si los alienígenas quisieran deshacerse de nosotros, seguramente podrían hacerlo sin ningún problema. Estadísticamente no es muy probable que solo estén 50, 100 o incluso 500 años más avanzados que nosotros. Lo más seguro es que estén miles o millones de años más avanzados. Si alguien quisiese atacarnos, solo con observar la Tierra por la noche ya tendría claro dónde dirigir su ataque para maximizar los daños. Esta amenaza estaría en el puesto número 7 de nuestra lista, ya que seguramente no seríamos capaces de sobrevivir a un encuentro con alienígenas agresivos.
La siguiente amenaza de nuestra lista es ya de sobra conocida por todos. En muchos aspectos son los seres más prósperos de la Tierra. Se trata de las bacterias, los parásitos y los virus. Cada animal y cada planta posee sus propias cepas de virus. El animal huésped, en ocasiones, puede coexistir con ellas, pero no siempre es así. Si hiciésemos una lista con las peores amenazas del mundo, las pandemias estarían en los primeros puestos. Han matado a mucha gente a lo largo de la historia y van a seguir haciéndolo. Hoy en día, todo el mundo viaja, así que una pandemia se extendería muy rápidamente. Haber sobrevivido a un acontecimiento como este no nos garantiza al 100% que la próxima vez no vaya a ser absolutamente letal. Número 6. Pandemias. En San Francisco están de celebración. Miren las pancartas que llevan. Estamos en 1918. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y todo el mundo sale a celebrarlo, también en Market Street, en San Francisco. Después de 4 años, la guerra había terminado por fin, pero entonces apareció el verdadero enemigo. Era mucho más letal que los proyectiles de artillería o que el gas tóxico. Si observamos con más detalle la celebración, veremos que la gente lleva mascarillas. Una pandemia llamada la gripe española se está extendiendo como la pólvora. Casi la mitad de la población mundial está afectada y han muerto alrededor de 80 millones de personas. En todos los cementerios de Gran Bretaña verás que murió gente en el año 1918. La cantidad total de víctimas mortales que causó esta pandemia de gripe fue mucho mayor que la causada por la Primera Guerra Mundial, mucho mayor. A día de hoy sigue sin saberse por qué la pandemia de gripe del 18 fue tan devastadora. En cierto modo es el mayor misterio sin resolver del siglo XX. ¿Cómo pudieron morir 80 millones de personas? John Oxford cree que el virus de aquel entonces podría darnos alguna pista para poder lidiar con futuras pandemias. Este joven murió en Praga. Murió en 1918 debido a la gripe española. Esto es una muestra de su pulmón. Si pudiésemos identificar aquí un gen o incluso 2 genes que guarden relación con la virulencia con la que afectó el virus de 1918, creo que podríamos utilizar esa información para aplicarla en la actualidad. Ahora, después de casi un siglo, existen enfermedades como la gripe aviar o la gripe porcina. A simple vista podrían parecer mucho menos dañinas, pero Oxford pide precaución. Lo que quiero decir es que la gripe aviar aún no ha matado a tanta gente, pero está evolucionando. Podría dejar de estar concentrada en el sudeste asiático y extenderse. En el campamento de Etaples, en Francia, no te imaginas cuántos murieron. Se estima que el número de fallecidos ascendió a unos 200. Y en un plazo de 2 años, el virus acabó matando a 80 millones de personas. Esa es la amenaza. Los virus penetran en nuestras células y se reproducen gracias a los recursos de las propias células. Los peores son los virus ARN, ya que no tienen capacidad de corrección, y esto aumenta su tasa de mutación. Muchas mutaciones no son viables, pero otras sobreviven y se expanden. Se trata de la supervivencia del más fuerte, como decía Darwin. El virus trata de asegurar su existencia mediante todas estas mutaciones, de las cuales una será la que sobreviva, la que se convierta en el virus más fuerte. Y esa es la que tenemos que eliminar. Cuando nos infectamos con un virus ARN de otro animal huésped, la cosa empeora. Se empiezan a combinar cepas de diferentes virus y el resultado es una cepa que nuestro sistema inmunitario desconoce por completo.
El virus del VIH llegó a los humanos a través de los monos hace un siglo. El SARS y el ébola a través de los murciélagos. Los virus que pueden transmitirse de animales a humanos se conocen como zoonosis, y los científicos, como Nathan Wolf, aún siguen descubriendo alguno nuevo. En los pueblos, en ocasiones, la gente tiene animales salvajes como mascota y a veces pueden morder a alguien. O cuando cazas y matas a un animal, estás en contacto con su sangre y sus fluidos corporales, y estos podrían contagiar enfermedades infecciosas. Para determinar qué efecto tendría en la sociedad una pandemia de la magnitud de la gripe del 18, los científicos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo han utilizado un potente software que simula la propagación de un virus. Y los resultados no son alentadores. Este es el caso de una persona que ha sido infectada en el sudeste asiático y viaja al aeropuerto de Estocolmo. Antes de que aterrice el avión ya hay 5 personas infectadas, incluida la primera. Y después el virus se irá propagando rápidamente por todo el país. El virus se propaga en las casas y las oficinas, pero sobre todo en lugares donde hay grandes masas de gente. Sería imposible fabricar y distribuir una vacuna a tiempo. Los efectos se empiezan a ver al cabo de 2 meses. Después de 8 semanas, hay 100.000 afectados. En 9 semanas, 300.000. Y la tasa seguiría creciendo hasta que toda la población estuviese afectada, ya sea porque están infectados o porque ya han fallecido. La simulación muestra unos datos aterradores. Casi 7 millones de suecos infectados y medio millón de muertos. A escala global, el 70% de la población mundial estaría infectada y morirían 1.000 millones de personas. Pero ¿podría haber una cepa lo suficientemente potente como para provocar aún más muertes y llegar incluso a poner en riesgo nuestra existencia? Digamos que tendría que ser un virus tan agresivo y letal como el ébola, con una capacidad de transmisión como la de la gripe común y con un tiempo de incubación igual que el del VIH. Si algo así llegase a existir, las consecuencias serían espantosas. El virus diabólico se propagaría por el mundo como un caballo de Troya, sin que ni siquiera nos diésemos cuenta, para exterminarnos al poco tiempo. No es un caso muy probable, pero tampoco se puede descartar. Nunca deberíamos subestimar a los virus. A ningún virus. Nunca, jamás. No hay ninguna razón por la que la naturaleza no pueda hacer esto. Haría falta una combinación de algunos acontecimientos bastante improbables, pero creo que sí que existe un riesgo, y quizás sea un riesgo más alto de lo que nos podamos imaginar a priori. La amenaza de los microorganismos se sitúa en el 6º puesto de nuestra lista. Número 6. Pandemias. En 6 millones de años pasamos de ser monos a ser seres humanos. Desde entonces hasta ahora, nuestro recorrido ha estado lleno de desastres y muertes. Los peligrosos depredadores, las continuas sequías y las glaciaciones mermaron nuestra población. Pero siempre hubo supervivientes gracias a los cuales hoy podemos estar aquí. Teniendo en cuenta que hemos podido sobrevivir a todos los fenómenos de la naturaleza durante cientos de miles de años, no parece muy probable que vayamos a desaparecer de aquí a 100 años. Por lo tanto, creo que si nos extinguiésemos antes del siglo que viene sería debido a algún peligro antropogénico. Peligros que crearemos nosotros.